Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenezer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. De caminar hacia la perfección. Nosotros no podemos pretender de ninguna manera que alcanzar la estatura del varón perfecto si no evolucionamos. De hecho, tenemos la estatura del varón imperfecto, ¿eh? En el caso nuestro. Pero la meta es llegar, y esto es bien interesante. Bueno, toda la palabra es interesante, pero nosotros lo primero que tenemos que hacer es alcanzar la estatura que tenía el primer Adán. Porque a veces nosotros no hemos entendido qué clase de vida era la que tenía el primer Adán y la perdió. Y cuando la Biblia habla acerca de una de las funciones por las cuales el Señor viene a la tierra es que viene a recuperar lo que se había perdido. Entonces la imagen del primer Adán se perdió. Y usted recuérdese que el primer Adán estaba hecho a la imagen de Dios. Entonces una de las cosas que tenemos nosotros que recuperar es eso, la imagen de Dios. Porque el Señor había dicho en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando ellos pecaron, Él los sacó del huerto. Cuando los sacó del huerto, dice que cuando vino Set, Adán engendró a Set a su imagen, ya no a la imagen de Dios. Entonces se perdió la imagen de Dios en la humanidad. Entonces una de las cosas que el Señor envía, una de las cosas múltiples, porque el Señor no solamente vino a salvar. Eso es poner demasiado pequeñito, aunque es una salvación grande, la función del Señor Jesucristo. Entonces vino a recuperar lo que se había perdido, eso es lo que dice la Biblia. Dice, el ladrón vino a matar, a robar, a destruir. Pero yo he venido para dar vida y para dar sobreabundancia. Y cuando analizamos todas las cosas para las cuales vino también para recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Ahí es una lista gigantesca. ¿Qué se perdió? Se perdió la alabanza. Usted la viene a recuperar. Se perdió, bueno, pero una de las cosas es la imagen, ¿va? Pero esa imagen, entonces Dios quiere que nosotros regresemos a la estatura que tenía Adán en el huerto. Pero esa no es la meta. Ese es un escalón de la escalera. Solo déjenme que conversemos así un poquitito brevemente de esto. ¿Cómo se imagina usted que era Adán en la estatura del huerto? Era tremendo. Para empezar, yo creo que no tenía sangre. Porque la Biblia dice que la luz era la vida de los hombres. Y no está refiriéndose a que iba a llegar a ser la vida, sino que habla de tiempo pasado. Y cuando nosotros vemos las instrucciones que Dios da en el Pentateuco, dice que no van a comer carne con su sangre, porque la vida está en la sangre. Pero Juan dice, la vida, la luz, era la vida. No, pues ese es otro tema, ¿eh? Pero pues se lo comento. Entonces, en sus venas, para hacer más, con estos dos versículos que le acabo de dar, en sus venas, en vez de correr sangre,
corría luz. Bueno, si no me lo cree, le menciono otro versículo. Ya le mencioné dos. Uno es, bueno, dos le voy a mencionar. Carne y sangre. Entonces, ¿cómo podía estar dentro del paraíso? Si ese era parte del reino. ¿Cómo podía estar con carne y sangre? Si carne y sangre no heredarán. Lo que va a heredar es carne y huesos. Por eso Jesús, cuando se presenta resucitado, dice, tóquenme, que soy carne y huesos, pero no dice sangre. Porque esa la había derramado para que nosotros en algún momento pudiéramos llegar a ser carne y huesos. Pero hay otra cosa. Bueno, hay un montón de cosas más. Pero ese Adán y esa Eva, ¿por qué andaban desnudos y no se avergonzaban? Porque mira pues, lo que tú dices, ¿verdad? Pero desnudo. ¿Por qué estaban desnudos acá? No se avergonzaban. Pasaron la línea. Esto me recuerda a migración, ¿verdad? Que no hay que pasar la línea María. Pasaban la línea y ya se avergonzaban. Aquí estaban desnudos y no se avergonzaban. Aquí estaban desnudos y sí se avergonzaban. ¿Por qué? Porque tenían luz en sus venas, eran seres lumínicos. Usted mira a un ser lumínico, usted solo mira que es una luz. Está vestido de luz. No me lo cree, pues. Más vale que me crea porque está en la Biblia. La Biblia dice que hay una mujer que es la iglesia que está vestida de luz. Dice que está vestida de luz, del sol, de la luna y de las estrellas. Está vestida de sol. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol. Está vestida de luz. Entonces, el Señor viene. La salvación es algo, pero Padre Santo, yo no tengo palabras para describirla. La salvación es algo extraordinario. Entonces, y es algo que parecería ciencia ficción, ¿va? ¿Sí? Pero yo creo que supera la ciencia ficción. Yo creo que el hombre no se imagina realmente lo que Dios hizo, ha hecho y va a hacer. Vaya, entonces así, Adán lumínico, no se avergonzaban. Los echan del huerto. Otra cosa, dentro del huerto habían tenido hijos. Según el relato bíblico, habían tenido hijos. Porque cuando maldijeron a causa del pecado, Dios proclamó una maldición, le dijo a la mujer que le iba a multiplicar. No le dijo que le iba a poner, sino a multiplicar los dolores en sus partos. ¿Cómo le va a multiplicar si no había tenido? Entonces, por eso, entre paréntesis, cuando los sacó del huerto, les quitó la luz. Pero empezaron a morir. Pero entonces les puso sangre. En lugar de luz, les puso sangre. Y entonces la reproducción cambió. Por eso los ciclos en la mujer empezó a ovular. Entonces cambió la forma de reproducción a una forma sexual, pues como la conocemos. Pero antes se multiplicaban, pero no eran así. Bueno, la naturaleza misma nos enseña que hay multiplicaciones que no son sexuales, perdón.
Sí, no, pero digamos, los peces. Sí, hay otra forma de reproducción. Bueno, entonces, ¿por qué me estoy metiendo en este gran lío? Porque tenemos que evolucionar. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos destituidos. La humanidad fue destituida. En Adán pecamos todos. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Entonces están destituidos, están fuera del huerto. Y ahora nosotros fuera del huerto, viene el Señor y dice, ok, los voy a restaurar. Les voy a enviar a mi hijo. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Cuando dice, porque él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de Adán primero y después de Adán postrero. Claro que si usted lo lee ahí en su Biblia, lo que dice es hasta que todos lleguemos a la estatura de él, en la medida de la plenitud de Cristo. Ya no es estatura de varón perfecto. Entonces se recupera la imagen del primer Adán, cuando estaba en el huerto, y luego la imagen del postrer Adán nos catapulta. Entonces nosotros tenemos que evolucionar. Repito, primero a esa otra cosa que tenía Adán, era inocente. En él no había maldad. Era inocente. Qué bonito ser inocente, hermano. Eso es lo que nos atrae muchas veces de los niños. Su inocencia. Yo no sé, pero yo sí siento frío, hermanos. Ustedes que soy inocente. ¿Y si apago esa cosa? Además que me hace mucha bulla. Ahí está. Ahora sí. Si a alguno le da calor, aguántese. Entonces, para esa restauración, tiene necesariamente que haber una evolución en todas las virtudes nuestras. La evolución del conocimiento, la evolución de la fe, la evolución de la gracia, el crecimiento, hasta que lleguemos a la perfección. A mí el Señor me dio un tema hace mucho tiempo del cual no voy a hablar en este momento, pero está íntimamente ligado, y le puse la perfecta perfección. Pero la gente no quiere oír nada de perfección. Algunos porque son holgazanes espirituales. Otros porque no tienen fe, no han crecido en fe. Otros porque se sienten acusados porque no pueden gobernarse o juzgar algunos vicios pecaminosos que tienen en su corazón. Entonces tratan de justificarse parapetándose detrás de la imperfección del humano. Entonces le dicen a uno, así todo el mundo usted es perfecto, le dicen. No, dice, yo no soy perfecto. Ahí está. Entonces, ¿para qué me está diciendo que soy perfecto? Se lo estoy diciendo porque la Biblia dice, sed perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Pero si usted no lo ha llegado, no, pero es que a mí me dieron el recado de mandarle a decir eso a usted, pues. Claro que sería mejor que yo también fuera perfecto. El apóstol Pablo lo dice de otra manera. Ahora ya me dio calor. Padre santo, ser pura la chimoltrufia. Entonces, fíjese pues, la evolución del conocimiento. De veras que ya me dio calor. Padre, perdóname, Señor. Ya miro a la hermana Miriam haciéndose así también. Perdónenme, hermanos, es parte de la perfección. Entonces ayer estuvimos hablando de estas tres cosas. Se me olvidó decirles, porque después me quedé pensando, ¿será que se los dije? Que aquí en estas tres cosas que vemos en la pantalla,
en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, en donde está Eido, Dianoia y Ginosco. Pues ese es un perfeccionamiento que nos catapulta al hiperespacio espiritualmente hablando. Más o menos como cuando se describe a la mujer del Cantar de los Cantares, que es la novia, la esposa, la iglesia. Usted pues, que dice el versículo que les acabo de mencionar hace un ratito acerca de la luz, que decía, hermosa como la luna, atrio. Después, como la alborada, lugar santo. Después, como el sol, lugar santísimo, de la luz. Pero después hay un cuarto término, imponente, como ejércitos abanderados. Dicen unas versiones, otras con banderas tremolantes. Ya no dice nada de luz. Como que llegó al atrio, lugar santo, lugar santísimo, y ¡pau! Se metió a otra cosa, que sería la número 4. Y hay unas versiones que dicen imponente como ejércitos en orden. Y qué lindo, porque usted sabe que en la creación primero se hizo la luz y después el orden, porque todo estaba desordenado y vacío y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces Dios dijo, hágase la luz. Cuando se hizo la luz empezó el orden, hasta que se llegó al último día, ya todo estaba en orden. Es como con nosotros en Cristo, aceptamos a Cristo y se hace la luz. Pero se hace la luz y te das cuenta que estás en desorden. No te has casado, pero tienes 3 chirices con la mujer con la que vives. Estás en desorden. Y antes no lo habías querido aceptar, pero ahora cristiano dices, oh, yo tengo que arreglar esto. Y empiezas a ver cómo lo arreglas. Digo yo pues. A mí por lo menos así me pasó. Porque yo no creía en el matrimonio. Yo decía, nada, ese es un contrato entre hombres y que no sé qué. Y un montón de cosas, tenía un montón de argumentos tontos. Pero ¿qué hacían ella? En mí. Y hasta en mi mujer, porque la convencí. Pero cuando se hizo la luz, me di cuenta del gran desorden. Lo primerito que hice fue, me voy a casar y me voy a bautizar. Lo primerito. Y me encontré con la mentalidad legalista. Porque fui a pedir que me bautizaran con ella. Y entonces me dijeron, ¿y ustedes ya están casados? Siempre andaba mi hijo menor con nosotros, mi hijo mayor, es Sergio. Entonces me vieron con el muchachito y entonces, ¿ustedes ya están casados? No, entonces no los podemos bautizar, pero no se tienen que casar. Ah, vaya, está bueno. ¿Dónde está el departamento de matrimonios? Enfrente, vamos, nos queremos casar. ¿Ustedes ya están bautizados? No, no los podemos casar. Pero como yo todavía estaba bien desordenado, dije, ahorita me he hecho una mentira y ya. Solo hasta la día que cambiaran el turno de los que estaban ahí, regresé. Me quiero bautizar. ¿Ya están casados? Sí. ¿Yeah? Aquí. Me quiero casar. ¿Ya están bautizados? Sí. Y una vez arreglé las 2 citas. Hermano Sergio, pero eso no es de Dios. No, tampoco era de Dios que Jacob engañara a Esaú, ni a su papá, ni que Rahab engañara a los que querían agarrar los espías. Pero le funcionó. Pero estaba desordenado. Ahora ya no me lo toparía el Señor. Ahora una gran alegada. Dígame el versículo bíblico. Pero esa es otra cosa. Se hace la luz y viene y uno mira el desorden. ¿Qué pasó con la mujer de Lucas 15 que perdió la dracma? Encendió una lámpara y se dio cuenta que todo estaba desordenado, entonces se puso a barrer y a ordenar. Entonces, el conocimiento ahí sería, primero, Eido, que es tener información. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, tal vez. Luego, Dianoia, en el lugar santo, que eso ya es entender.
Eso es clasificar el conocimiento. Clasificarlo y darle forma. Y después viene ginosco, en donde une esas dos cosas y empieza la carrera por la sabiduría. Por eso es que hay 7 sabidurías, pero ese es otro tema, No me quiero desviar ahí, porque ya me he desviado demasiado de las cosas que le estoy diciendo, entonces no avanzo. Y entonces después de ese, se salta al epiginosco o epignosis, más allá del conocimiento. En ese conocimiento hay una victoria, pero terrible. Tenemos necesidad de avanzar, de evolucionar. Cuando lo hacemos, ya nos rayamos. Bueno, entonces, dicho eso, eido. Ahí tenemos eido, dianoia, ginosco y epignosis o epiginosco. Entonces, lo que estábamos viendo era la primera, eido. Aquí viene lo básico. A veces nos parece que es lo más sencillo, pero no. En lo básico está la genética, está el ADN. Si no haces bien lo básico, nunca vas a poder avanzar. Te voy a poner 2 ejemplos. No se me olvidan. Hace muchísimos años, invitamos a un hermano salmista, de los pocos que todavía me caen bien, que se llama Marcos Barrientos. Y cantó muy bonito el hermano, su espíritu muy afable, que Dios lo bendiga. Sencillo, humilde, ungido. Bueno, así me recuerdo yo de él, y cuando lo miro en los videos que pasamos en la tele, lo miro así todavía. Por cierto que se parece a Estuardo Brand. Se parece, ese es Estuardo, digo, tal vez por eso me cae bien el Marcos Barreto. Entonces, lo invité a predicar. Y entonces él dijo un ejemplo que yo imagino que es cierto. Y nos dijo, miren, había un equipo de fútbol americano que tenía no sé cuántos años de no ganar, ¿cómo le dicen? ¿Copa o Super Bowl? O ¿cómo le dicen? La copa, el anillo, el Super Bowl. Bueno. Y entonces contrataron a un entrenador de aquellos extraordinarios como para películas, ¿verdad? Y ganaron. Ganaron. Pero entonces él nos contaba la primera plática que tuvo con el entrenador con los futbolistas, jugadores profesionales. Aquellos hombrones que solo se pasan en el gimnasio, con unos grandes, con un cuerpo tremendo y físicamente, pues muy bien. Profesionales. Entonces les dice él, vamos a empezar por el principio. Y agarró una pelota de fútbol y les dijo, esto es una pelota de fútbol. Entonces todos se rieron, ¿va? Y les dijo, ese es el problema. Y entonces yo no sé nada de fútbol, ni del americano, ni del soccer. Pero él le estaba contando, entonces empezó, la forma la tienen por esta causa, y les empezó a explicar todo. Y empezó por lo básico, y ganaron el Super Bowl. Hijo, le dije yo, eso está bueno. Ahora le voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí recibieron clases de mecanografía? ¿Y cuántos pueden escribir así, con los 10 dedos? Sin ver el teclado. Copiando así. Y yo aprendí eso. Pero, bueno, conozco gente que escribe rápido con 2 dedos, ¿verdad? Periodistas, hermano. Digo yo, ¿cómo es posible? Estos deberían de haber aprendido con los 10 dedos, ¿verdad?
Pero ¿sabe por qué? Porque desde el principio lo que parecía sencillo. ¿Ah? ¿Qué es eso vos? Ah. Sí, nos ponían con un método. Entonces se va creando una memoria muscular. Una memoria muscular, por eso es que yo no... ¿Qué es eso? Te dije, ¿ah? Pero si me pones en la máquina FG y me dictas FG, HJ. Fíjate que me regalaron una cosa de Alexa. Me regalaron y me la estaban poniendo un mi nieto. Entonces me dice, lo vamos a hacer aquí, aquí. Y entonces usted le dice, Alexa, y me contesta mi teléfono, me llamo Siri. Chica, dije yo, qué tremendo, que hasta... Qué tremendo. Bueno, lo básico sirve mucho. Si aprendes lo básico, cuando haces un edificio, los cimientos. Nadie puede pretender, hermano, eso fue lo que le pasó a Caín, que olvidó lo básico y ofrendó. Su ofrenda era vegetal y la ofrenda vegetal se empezaba a dar en el lugar santo. En cambio, Abel llevó una ofrenda animal, derramamiento de sangre. Entonces, por eso fue bien vista. O sea, hay gente que se salta lo que no debería saltarse. Ofrenda sin diezmar. Perdone, pues no se la cuentan. Bueno, dejemos de molestar a los hermanos. Yo ya sé que algunos ya se preocuparon. Va, por eso, para plantar y edificar, ¿qué es lo que hay que hacer primero? ¿Ah? Primero, desarraigar o arrancar, derribar, destruir, derrocar 4 cosas. Y después plantar y edificar. ¿Cuántas cosas habrán en nuestra mente que las traemos como costumbres del mundo? Y entonces la cultura del reino no hay modo que funcione en nosotros porque traemos la cultura de allá. Mire pues, es que yo no quiero ofender a nadie. Disciérname. No es eso. Pero digamos, ¿cuánta gente de la nuestra se viene pues de los países nuestros, verdad? México, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, casi no vienen ni Costa Rica, como los 3 que acabo de mencionar. Los 4. Entonces traemos nuestras costumbres, nuestra música. Entonces solo la trasladamos a lo cristiano. Marimba cristiana. Ecos del Pacífico. Eran allá. Entonces aquí, ecos del tabernáculo. Y su marimba. Para que puedan acceder verdaderamente en la adoración. Yo no estoy diciendo si les gusta, que les guste. Ese no es el problema. Traerlo a la iglesia para la adoración, ya no puedes. Eso lo tienes que destruir, desarraigar. Para empezar a ver cuál es la música del cielo. Porque si no es en gustos personales. Sí quedó claro, ¿ah? Que a mí no me importa si a ti te gustan los mariachis o la marimba o la música clásica, aunque claro está que si depende cuál fue el grado de adicción que tuviste a ellas, te puede estar haciendo daño. Pero eso no lo puedes trasladar para acá. Para que aquí haya restauración, primero se tiene que derrumbar, desarraigar, derribar y derrocar aquellas cosas. Ok.
Tenemos entonces que, ¿cómo voy de tiempo? No puede ser, hombre. Una barbaridad, hombre. Me voy a apurar. Entonces ahí está Eido. Ayer empezamos a ver algunas cosas de Eido. Ahora yo quiero plantearte otras. Pero recuerda, Eido es cimiento básico. Primera de Juan 1:18. Es tremendo este Primera de Juan 1:18. Sabemos, aquí hay varias cosas que tenemos que explicar. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. ¿Cuántos pecan? ¿Cuántos de ustedes pecan? ¿Cómo le parece este versículo? Vale, sigamos leyendo. Sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Eso es digno de explicarse. Pero espéreme un rato. La palabra eido, entonces quiere decir conocer. Primero me voy a enfocar en eso y después vamos a hablar del pecado, ¿ok? Mire pues, eido quiere decir conocer. Sin embargo, esa es una palabra que aparece en la Biblia aproximadamente 690 veces. Así que estudiar los 690 versículos está cardíaco. Vale. Pero de las 690 veces, 140 veces se traduce ver. Ver, ver, ver. Ver, y de repente conocer, 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 ver, 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 conocer, 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 ver, ver, conocer, ver. Qué raro, ¿ah? A mí me parece muy aleccionador. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos del reino de los cielos, el primer paso es ver. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver. Ya para entrar son otros 20 pesos. Te es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero ahí ya no se lo estás viendo. Ahí estás entrando. Y te es necesario otras cosas para heredar. Entonces, respecto al reino, se ve, se entra y se hereda. Pero el paso básico es ver, que vendría a ser el equivalente a eido, que se puede traducir, repito, conocer y ver. Bueno, esa es una cosa que digo de eido. Otra cosa que quiero decir de eido. De las 697 veces que aparece y que se traduce como conocimiento, no se traduce muchas veces sabemos, sino que a veces se traduce conoció, conocer, conocerás, supo, sabe, pero sabemos es una cosa distinta. Yo espero estarme dando a entender. Le voy a preguntar. ¿Le puedo preguntar? ¿Qué diferencia hay entre saber y sabemos? Sí, tenés razón, planteé mal la pregunta. Es que no la quería poner tan evidente, pero me pones en un aprieto. ¿Qué diferencia hay entre Freddy sabe y sabemos? Sí, cabal. Pasamos a una situación grupal. ¿Ok? Por ejemplo, la oración que hacían en el Antiguo Testamento era: Dios mío, Dios mío,
Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mío, dijo el gato. Cuando estaba en su garabato, dice allá en mi tierra, ¿eh? Pero viene Jesús y dice, cuando ustedes oren, tienen que decir, Dios mío. Ay, ¿cómo dijo? Padre nuestro, ya no Dios mío. Padre nuestro, sí, y todo lo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngame tu reino. Ah, vénganos tu reino. ¿Qué más dice? Haga el Señor tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Qué más dice? Dame el pan. Danos el pan nuestro cada día. Dánoslo hoy. Give us this day our daily bread. And forgive us. Líbranos. No dice forgive me. Esa es una gran diferencia. Mire, a mí me gusta mucho la oración de Jabes. No sé si usted la ha leído, pero es tan bonita que hasta se hizo un libro de la oración de Jabes. Pero dejaron de lado la oración del Padre Nuestro. Y la gran diferencia entre la oración de Jabes y la oración del Padre Nuestro es que Jabes está pidiendo para él. Y Jesús dice, para todos, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos, es que tremendo, a los que nos ofenden. Entonces es ya grupal. Ahora dice, sabemos. En Eído, sabemos. ¿Por qué? Porque cuando nos llega un conocimiento de esta naturaleza, debemos de tratar por todos los medios de que todo el mundo lo sepa. No se trata de guardar secretos teológicos de esta naturaleza. Claro que las perlas se hablan solamente entre los que han alcanzado sabiduría, pero esto lo sabemos. Lo tenemos que manejar todos nosotros. Sabemos. Entonces ya van dos cosas de este versículo. Ay, Señor. Pero ahora sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Y como ya le saqué a usted la verdad y usted me dijo que sí peca, ¿cómo quedamos con este versículo? Según este versículo, ¿es usted nacido de Dios? Entonces déjeme explicarle que hay 7 nacimientos. El primero es el nacimiento de la carne. Es decir, no que nos nació la carne, sino que procedemos de la carne, ¿va? No nacidos from the flesh. O tal vez sí es así, ¿va? Pero me debe entender, ¿va? Cuando usted nació. ¿Cuál es su cumpleaños? Tengo un regalo para usted. ¿Cuál es su cumpleaños? Es una bendición del Padre. ¿Ah? Marzo 22. Padre Santo, ¿y hoy es? Este es un recordatorio. Se aceptan tamales, chompipes, gallinas. Bueno, ok. Ese es un nacimiento de la carne. Y qué, hermano, y qué bendición. Hasta lo celebramos, ¿verdad? Y lo celebramos y lo celebramos. Le cantamos al que está cumpliendo, recordando que hace tantos años nació a esta vida tan preciosa, a este mundo que aunque está corrupto todavía se mira lindo.
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Como yo no voy a estar para Dios, feliz, feliz cumpleaños de Dios, felicidad que tengas en la vida y allá en la eternidad. Te deseamos. Entonces se le celebra. Aunque las costumbres de ahora son tan raras que no lo celebran, ¿verdad, hermano? Les ponen un pastel y los tienen que avergonzar. Y eso es cool. Y le toman video. Pero ¿y no lo deberían de estar honrando, pues, en vez de estar deshonrando? Peor si aquellos pasteles, porque ahora hacen pasteles que les ponen unos palos así. Y lo empujan y va en los ojos, peor, ¿verdad? En mi tiempo nosotros no podíamos decir en la escuela que estábamos cumpliendo años porque nos daban camorra. ¿Está cumpliendo años aquel muchacho? ¡Camorra! ¡Bla! Mire qué felicidad. Pero ese nacimiento es bien importante. A mí Dios me enseñó personalmente que ese nacimiento es importante. Mucho. Impresionante. Yo eso no me canso de contarlo porque es una experiencia propia. Tremenda. Porque a mí nunca me celebraron mi cumpleaños. Cuando era mi cumpleaños, y me quedó grabado un día domingo, hermano. Era mi cumpleaños. Y yo dije, pues hoy voy a despertarme tarde. ¿Qué tarde, mi papá? Que lo bendigo, pues, pero se salía el guacal a veces, hombre. Bueno, levántense. Domingo. Vayan a cortar el monte. No monte, ¿verdad? Y era lo que yo más odiaba, porque no se podía chapear, sino que nos decía que lo agarrábamos y lo jalábamos y desarraigarlo para que no volvieran a hacer. Y para mi cumpleaños, se me quedó grabado, me puse a llorar de la cólera. Mi hermano mayor me dijo, deja. Yo voy a hacer tu tarea. Más cólera me dio. Si yo no estoy haciendo por Aragán, le dije. No estoy llorando por Aragán, estoy llorando de la cólera. Es mi cumpleaños, ni siquiera me pueden decir feliz cumpleaños. Y así, crecí así. Papa sin sal con los cumpleaños, hermano. Cuando el Señor me llamó al pastorado, las ovejas son una bendición tremenda, hermano. Lo ayudan a uno. Uno cree que solo el pastor ayuda a las ovejas. No, las ovejas son una bendición tremenda. Son como los hijos en la casa, que son una bendición. Un día yo llego a mi oficina y cuando entro, lleno de globos. ¿Y aquí qué pasó? Es su cumpleaños, pastor. Ay, de veras, pues. Entonces ya de vez en cuando, una carnita. Entonces ya me empezaron a ablandar, ¿va? Sí, pues. Estoy hablando metafóricamente. Ya me empezaron a ablandar mi corazón. Pero siempre seguí así. Un día, domingo también, me levanté de madrugada. Porque me tocaba ir a predicar a Houston. Ya hace años de eso, hermano. Iba en Continental. Y llegué temprano, fui de los primeros en llegar al counter. Me chequeé y esperé. El aeropuerto ni siquiera lo habían remodelado allá en Guatemala. Estaba bonito, pero era otra cosa. A esperar, pues. Se empezó a llenar y a llenar. Y yo saqué mi Biblia y me puse a leer. Dije, voy a empezar a preparar algo, ¿no? Porque cuando llegue me toca predicar de una vez, ¿no? Y entonces la señorita del counter me dijo, el señor Sergio Guillermo Enríquez Oliva puede venir al frente, por favor. Y estaba lleno, todo estaba lleno. Entonces yo me paré y oí la voz de Dios. La voz que oí cuando me salvó el Señor.
La misma voz que oí cuando me llamó al pastorado, la misma voz que oí cuando me llamó al apostolado, ese día la oí. Cuando me levanté, me dijo, aunque no lo crea, yo se lo voy a contar a mi apóstol. Y yo le dije, usted no me va a creer esto, pero esto me pasó. Me dijo, feliz cumpleaños. Yo me levanté, feliz cumpleaños. Híjole, si hoy estoy cumpliendo años. Y me había olvidado. Y cuando llegué al counter, me dijo la señorita, mire, el vuelo está lleno. Pero como usted fue de los primeros que vino, le quitamos su asiento, su lugar, y lo pasamos a primera clase. Entonces yo entendí, es el regalo que me estás dando. Lo que no había entendido es que era para siempre. Eso no lo había entendido yo. Entonces, mire, muy pocas veces no viajo en primera clase. Y la gente no sabe toda esta historia, ¿va? Pero me conoce un cachito en Guate y me miran sentado en primera clase. Solo falta que digan, ahí están los diezmos de los hermanitos. Y yo allá en chica, en clase, bien bravo, ¿da? Pero yo qué culpa tengo que Dios da regalos eternos, pues. Y entonces entendí que era importante el nacimiento. Ahora sí es importante el nacimiento de la carne. ¿Cuántos serán los demás? Entonces viene el otro nacimiento. Y la mayoría de la gente no le pone atención. Este es el nacimiento de San Juan capítulo 3 que dice, te es necesario nacer de nuevo, ponen nuestras versiones. Pero en el original, en el griego, dice, te es necesario nacer de arriba. Cuando tú lees 1 de Juan 5:18, crees que dice, el que es nacido de nuevo no peca. Y no, ahí dice el que es nacido de Dios. Porque ese es otro nacimiento. Pero eso lo sabemos. Por eso lo tengo que compartir. Lo sabemos. Es importante. Entonces, nacido de arriba. Oh, Juan. ¿Cómo es que dice? Es un himno que ustedes cantan en inglés, hombre. Que dice... Oh, happy days. ¿Es esa? When Jesus washed my sins. ¿Usted nunca lo cantó? Pues se lo ha oído, pues. No. Porque es una alegría. Yo me recuerdo de ese nacimiento. De la hora. Del día. Del año. Me recuerdo perfectamente de ese nacimiento, pues me quedé ahí tirado. Tremendo. Cuando me levanté, ya la iglesia se había vaciado. Y ahí es donde yo me convertí, costaba que se vaciara la iglesia. Pero fue tan impactante. Nací de arriba. Nací de nuevo. ¿Ya naciste? ¿De nuevo? ¿O de arriba? Seguramente. Porque hay algunos que solo son religiosos y los llevan desde chiquitos a la iglesia y entonces se acostumbraron, ¿va? Le dicen hermanos a todos, pero ellos no son hijos de Dios. Pero es su cultura. ¿Qué tal, hermano? Dios le bendiga. Platican con sus papás. El hermano fulano de tal. Pero el pato tal vez no ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, el otro no es su hermano. Ni siquiera primo. Y entonces por eso necesitamos ese nacimiento. Me estoy deteniendo demasiado, hombre. Pero ¿qué me importa? ¿Cómo voy de tiempo? Otra vez, la misma cosa. Nacido del agua. Bautismo en agua. Pero eso no me lo estoy inventando. Está ahí en Juan capítulo 3. Te es necesario nacer del agua. Del agua. Hay un montón de hermanos que no se han bautizado en agua. Y no se han bautizado en agua porque dice, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que primero le tienen que dar 6 meses de clases de discipulados, de catecúmeno, le dicen en algunos lados, ¿verdad? Y entonces después, ya que les enseñaron,
los metemos al agua, pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice bautizándolos y enseñándoles. No dice enseñándoles y bautizándoles. Un montón de pastores no se dan cuenta de la importancia. Y si los pastores no se dan cuenta de la importancia, las ovejas tampoco. Pues entonces, dice, hermanos, disculpen, entonces el sábado tal vamos a tener un picnic aquí en la laguna de no sé qué, de Lake Forest Café. Ya les cambié el nombre hasta el restaurante, a ver, es para que no me demanden. Entonces, ahí vamos a hacer un día de campo. Ahí vamos a hacer esto. ¿Se recuerda? Usted lleva su carnita, ahí vamos a tener comunión. Hermano, por favor, entrar al parque cuesta tanto. Por favor, los $20 los que está recogiendo la hermana Chimultrufia. Y por favor, entréguele a ella todo el dinero. Y hermano, y ese día, como allá hay agua, vamos a bautizar. Así que todos los que nos han bautizado, apúntense. Ya hay un grupo de 10. Vamos a llevar vestiduras blancas, toalla. Tienen que ir preparados, hermano. Y tú le dices, aleluya, vamos a ir a bautismos. Momento. ¿Y se muere antes? ¿No entra al reino? Vos, hermano, hay un versículo en Romanos capítulo 6 que da a entender lo siguiente cuando se mira bien, que si no te bautizas no resucitas. No me voy a meter en ese lío, porque ya sé cuál es la pregunta que viene después. Y los que sí creyeron y no se bautizaron y se murieron, hermano. Y ahora los del COVID, porque se murieron. Mire, si algo nos enseñó esa pandemia, es que ninguno estaba seguro. Gracias a Dios ya está terminando. Hermano, a mí se me murieron aproximadamente, haciendo cuentas y sacando el inventario, hermano, porque es un inventario, el recuento de los daños. Se murieron como 60 pastores. Ovejitas de la iglesia. Se murieron como unas 40. Es que han andado en pecado, dicen los malagradecidos que no se dan cuenta que Dios los guardó. Hombres de Dios, hermano, mujeres de Dios de oración, pero que eran una gran bendición. Se fueron. Claro que en estos últimos 2 años hemos reconocido a las siguientes generaciones. Porque también han salido 60 pastores de los lomos de los que se fueron. Como un renuevo. Algunos que de veras uno creyó que no era nada. Y cuando fue tremendo. Entonces se muere y no ha venido el picnic. Los vamos a llevar a Israel, al río Jordán, se van a bautizar donde el Señor Jesús se bautizó. El agua que corrió ahí es en el agua donde se sumergió el Señor. No sé si allá se evaporó, se condensó y se precipitó. Pero los religiosos, con tal de conseguirse su viaje gratis, le venden a las ovejas. Vamos a ir a Israel. Allá lo vamos a bautizar, le van a dar un diploma en donde consta que es en las orillas del río Jordán. ¿Y eso qué? A mí me bautizaron en una piscina que se llama la piscina de las vacas. Para hacerla más elegante, cuando me preguntan, yo digo, a mí me bautizaron en un lugar que se llamaba The Swimming Pool Cow. Ay, qué bonito en el extranjero, no allá. Bueno. Entonces, pero eso es creyendo y al agua.
Nosotros allá ahora tenemos nuestro bautisterio, pero en aquellos tiempos que no teníamos bautisterio, teníamos un tonel. Y en la azotea de uno de los edificios que el Señor nos fue regalando, ahí nos metíamos a los hermanos. Soy bautizado como manda. Y de noche. Y con agua fría. Ahora tenemos calentador en el bautisterio. Y en el fondo, el logotipo del águila volando y con graditas. Antes no, hermano. Una escalera y se encaramaban los hermanos ahí. Y ¡pah! Se tiraban. Por la importancia. La importancia que tiene ese nacimiento. Fíjese que se me terminó el tiempo de prédica y me hacen falta, pero se los voy a poner. Nacidos del Espíritu. Perdón, yo estoy ministrando todos los cultos allá en la casa ministerial que el Señor me puso y le digo a los hermanos pastores, mucha, tenemos que ministrar el bautismo con el Espíritu Santo. Digo, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, así como se ministran las ofrendas. Las ofrendas no es un tiempo micro de predicación, sino que las ofrendas es decirle cómo debe de ofrendar la gente. No solo dar, ni es un tiempo para que dé más, sino que para que aquel que va a dar sepa cuál debe ser la actitud de su corazón. Así, al grano, al hueso y ¡pa! Entonces les digo, hagamos un micro mensaje del bautismo del Espíritu Santo y ministramos, no micro, el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de ustedes que no hablan en lenguas. Y los que ya hablan en lenguas, también. Solo que los que no hablan en lenguas, para que los bautice el Señor y entonces empiecen a hablar nuevas lenguas, como el Espíritu les dio a los de Hechos capítulo 2. Los que ya hablan en lenguas, para que el Espíritu los llene y empiecen a brotar los 18 dones que Dios dejó. Dones de sanidad, de discernimiento, espíritus, de fe, todos los dones, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, inspiración, dones inspiracionales de poder, los 18 dones, administrativos, el don de todos. Entonces ahorita vamos a ministrar, hermano, es importante. Y qué cantidad de gente, hermano. Por televisión, como la última que hicimos, la hicimos un sábado, creo que fue el sábado pasado. Hace 8. Hermano, por la tele me decía, hermanos, aquí cayó la unción de Dios y mi hijito está hablando en lenguas. Un muchachito de 5 años. Entonces, ¿será que lo puedo bautizar en agua? ¿Bautizamos en agua? Pues Hechos capítulo 10 dice que cuando Pedro estaba predicando y recibieron el bautismo los que oían el discurso, de una vez se los llevó al agua. Porque ¿cómo podía él impedir el agua a los que ya le habían dado el Espíritu? Entonces le dije, sí. Pero tiene 5 años, van a decir que estamos bautizando niños, ¿qué me importa? Pero él ya lo bautizó en el Espíritu Santo. A ver si critican al Espíritu Santo, ¿qué tal les va? Entonces, amén. Eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo. Bueno, un breve mensaje. Hermano, pero fíjese que yo no puedo. Mira, la Biblia dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo al que lo pida. Entonces pídalo porque lo va a bendecir el Señor. Y entonces hay otro montón de textos que nos ayudan a ministrar de esa forma. Sea lleno del Espíritu Santo, hermano. Busque la llenura del Espíritu Santo. Eso lo va a catapultar a otro nivel de vida. Ahora, los demás solo los voy a leer por causa del tiempo. Pero, nacidos de la palabra. Santiago 1:18. Lo vamos a leer aquí brevemente, rápidamente, solo porque los otros versículos son bien conocidos, pero este tal vez no mucho. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer
por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. La Biblia de América lo pone así, otras Biblias dice engendrar. Pero aquí le pusimos nacidos de la palabra. No voy a explicar mucho de ello, pero voy a seguir aquí. Nacidos de la palabra. Después, nacidos de Dios. Sabemos que todos los que llegaron a ese nivel no pecan. Pero si nació de la carne, de nuevo, de agua, del espíritu y de la palabra, todavía a veces se chanflea. Pero nacido de Dios ya es el preludio, el preámbulo de la eternidad. Y por último, nacido del último vientre. ¿Por qué razón lo puse de esta manera? Porque cuando Job le hablan a Job y todo lo que pasó, de lo que le había sucedido, de su gran prueba, él dice, desnudo salí, ¿de dónde? Del vientre de mi madre. Es decir, desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré a la tierra. Entonces ahí tenemos que entender que la tierra es un vientre. Y está hablando de la resurrección. Es el último nacimiento. Resurrección y transformación. El último nacimiento. Y entonces, vamos. Yo no sé si usted cree esto, hermano. Pero denle un aplauso al Rey bendito, hermano, de veras. Mire qué belleza usted. Entonces sabemos, yo le pregunté hoy, ¿cuántos de ustedes pecan? Y ustedes fueron sinceros y dijeron, yo, sí. ¿Y cómo mira este versículo? Pues ahora le expliqué. Usted peca porque es nacido de la carne, porque ya nació de nuevo, porque nació del agua y lo bautizaron, porque habla en lenguas, porque se sabe versículos bíblicos y va avanzando, pero le falta este. Cuando llegue ahí, el termómetro para saber si llegó ahí es que ahora ya no peca. Ahora ya no peca. ¿Por qué? Porque el que nació de parte de Dios, el que nació de Dios, Jesús, lo guarda y el maligno no lo toca, porque ya lo preparó. Y entonces lo único que viene es, yo quiero eso, hermano. Mire, la verdad es que yo sí, de veras, me peleo conmigo mismo a veces cuando digo, ¿por qué hice eso, Señor? No tenía que haberlo hecho, Señor. Si yo ya estoy viejo, bueno, eso solo yo lo puedo decir, ¿verdad? No me va a decir amén, ¿verdad? Si yo ya conozco, Señor, soy pastor, Señor, me llamaste al apostolado y todavía, no, hombre, no puede ser, porque me hace falta llegar ahí. Solo a mí, pues, pero como la pelea es personal, ¿no? Y eso me quita un gran peso de encima también. Y también hay una versión bien linda, bueno, todas las versiones son lindas, de 5:18, vamos a ver si lo logro ver acá. 5:18, ahí tengo 1:18, no, ese es 5:18, quiero verle, es Primera de Juan, esa es otra cosa, que es Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, ok. Sabemos que cualquiera que ha nacido de Dios no peca. No peca. Mire cómo dices. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no sigue pecando. Entonces pone, no es que no peca,
sino que no continúa en ese pecado. Eso es distinto, ¿no? Pero mire cómo dice la 1960. No practica el pecado. No dice que no peca, sino que no lo practica. Que es una gran diferencia. ¿Por qué razón? Porque usted puede correr. Usted se puede ir corriendo de aquí porque lo llamaron que allá afuera lo está esperando un señor que le trae $10,000 que le debe hace 10 años y que si no baja en 1 minuto se va a ir. Entonces no podría esperarse este elevador. Por cierto que se tarda un cacho. O sea, no es protesta, porque a mí, gracias a Dios, ustedes son tan finos que siempre me dicen, pase adelante, hermano. Pero usted dice, 10,000 pesos en 10 años, y sale corriendo. Y llega sacando la lengua y le dan sus 10,000 pesos. Usted corrió, pero no practica. No se levanta todos los días a las 5 de la mañana y se ponen todas esas charaditas que se ponen los que corren. Y empieza a hacer ejercicios de estiramiento. No lo practica. Pero sí corrió. Así es el pecado. A veces uno peca. Pero no es que te pongas todas tus charaditas para pecar, ¿va? Antes sí. Antes te preparabas. Semanas antes te preparabas. Entonces ya sabes, nos encontramos en tal lugar. Lleva suficiente dinero porque ahí sí venden de la canche. De la buena, bueno, venden de la buena, marihuana. Lo planificaba. Ahora ya no. ¿Cuántos quieren ser nacidos de Dios? Amén. Yo también. Bueno, cerremos acá. He ido. Me hace falta de anoia y ginosco y epiginosco o epignosis. Será otro día. Mañana quizá, no se sabe. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y permite que nosotros avancemos en todos los nacimientos, Señor, que tú tienes para nuestra vida, para que al llegar, acceder a cada una de esas nuevas dimensiones, crezcamos en la misma, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, papito lindo, ayuda a esta iglesia, a todos los que están al alcance de mi voz, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Gracias. Y Rema TV presentó Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.